que ya están cansados de hacerlo. O sea, porque es lo que te digo, un barbero coge, se trabaja bien un video, enseña unos tips, enseña algo que a ti te puede venir bien y dice, buah, paso. Pero ves a otro que de pronto está en un callejón con 10 así maleantes, malos, todos vestidos de ropa carísima, con máquinas de colores, todo, y hay un postureo que al final a tu carrera como barbero no le aporta nada, pero ese video es el que va a ser más mediático en redes sociales que la persona que te aporta algo. Entonces yo he hablado con barberos que me dicen, parce, es que me mamé de estar subiendo cosas, trabajarme las cosas para que la gente de pronto aprenda, si al final no tiene una repercusión. Yo mejor hago un seminario, lo cobro y listo, sale para pintura. Entonces pues al final es eso, weón, imprescindible. O sea, si tú vas a mirar en las cárceles cómo cortan el pelo, por ejemplo, a punta de cuchilla. A punta de cuchilla, solamente con cuchilla. Como que mientras más cosas les ponen, lo que hacen al final es... Son más desechables, ¿no? Exactamente. Todos son una copia de lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Yo por eso es que te digo como que en las máquinas... Hola Brian, nuevamente. De nuevo, Tavo. Después del éxito de esa entrevista, sí, de esos videos, del espejo. Sí. Mira, tuve que desplazarme otra vez aquí para volver a verte, que es agradable tener este súper corte que me has hecho. Quedó fresco. Súper contento. Bueno, vamos a hablar un poco más de barbería y bueno, han estado preguntando cosas, gente te ha preguntado cosas, han escrito por las redes y dije, bueno, vamos a aprovechar también para contestarles a esas preguntas, ¿no? Sí, Bueno. Sí, porque se ha soltado, se ha creado como bastante, ha sido muy mediático, ¿no? Ese par de videos, esos videos que han tenido como temas muy polémicos y la verdad es que es chévere ver el punto de vista de la gente porque se ve que todo el mundo piensa muy diferente. Sí. Entonces, está bien, es respetable. Sí, no está mal, es diferente, simplemente es diferente, pero no sé, o sea, por ejemplo, ¿te acuerdas que toqué como un punto como... No pensé que fuera a ser tan controversial, o sea, para mí era como súper básico el decir, hay que mirar al espejo, o sea, es algo que yo aprendí hace 8 años, 9 años, de que mira al espejo, pero hay gente que dice que no, que eso es para novatos, que eso cómo se le ocurre, que el espejo no te muestra nada, que el espejo no te dice nada. Yo creo que desde ese punto de vista, hermano, es respetable, pero sigo creyendo que pueden estar equivocados, porque no es lo mismo lo que tú estás viendo a 20 centímetros a que lo veas a 1 metro. Es totalmente diferente la visibilidad. Entonces, no sé tú como cliente si lo veas igual o no cuando estás lejos del espejo que cuando te acercas a mirarte el corte. Porque la mayoría de gente cuando se va a mirar el corte lo primero que hace es pararse e irse a mirar al espejo, porque son puntos de vista. Yo ya lo pensaba desde antes, que una forma que yo veo, que siempre he visto, ¿sí? Que me gusta y que me dice mucho de un barbero, es cuánto mira al espejo, y quizás no tanto al espejo, sino también que compara las patillas. Y bueno, y las compara en el espejo. Exactamente. Yo eso sin saber, sí, desde la ignorancia, cuando yo he visto, y la mayoría no lo hace, pero cuando he visto que hacen así, digo, va bien. Está corrigiendo, ¿no? Eso, por ejemplo, me va dando tranquilidad y a lo mejor yo me relajo porque digo, y si algo queda mal, ni lo tengo en cuenta porque digo, pues se escapó, como a mí se me escapan muchas cosas. Sí. Pero lo vi que estuvo como mirando, ¿sabes? Entonces el espejo te da mucho... Es que te dice muchísimo. O sea, yo, por ejemplo, yo busco mucho la simetría, hermano, en los cortes, o sea, muchísimo. Y sin el espejo es que no es imposible, pero tendría que pararme al frente del cliente y mirarte así, empezar a mirar de lado a lado, y yo creo que eso ya hasta puede ser incómodo tanto para ti como para mí. Oye, es que una cosa, ahora que lo dices, analizando, ¿sí? Ojo, para aquellos que han como echado abajo lo que tú dijiste, ¿sí? Tú dijiste que el mejor amigo de un barbero es el espejo. Sí. Tú no dijiste que la herramienta indispensable es el espejo. Tú no puedes cortar el pelo sin un espejo. ¿No dijiste eso? No. Lo puedes hacer. Yo, por ejemplo, en muchos casos... Ahora, un mejor amigo no es indispensable, digamos, ¿no? No, está en los momentos que lo bueno tenerlo. Sí. ¿No? Sí. Todos queremos un mejor amigo. Sí, totalmente. Entonces, está correcto. Exacto. Yo, en casos que he tenido que ir a hacer algún domicilio, algún corte que me llaman y tengo que desplazarme, la mayoría de veces no hay espejo. La mayoría de veces estás con una silla en un punto X y cortando el pelo. Ojo, y cuando te desplazas no es para hacer cualquier corte. No. Te desplazas a hacer cortes VIP. VIP, sí. Privados. Sí.
bien Sí, pagados. o sea, al final, exactamente, porque de pronto cuando uno dice un corte VIP, la mayoría de personas piensan que es alguien reconocido, alguien famoso, y al final es una persona que está pagando por la comodidad de estar servicio en su exclusivo. casa. Y ya, o sea, que tiene el dinero, los medios económicos para decir no me desplazo. Quiero que esa persona venga hasta acá y me corte en el sofá de mi casa si es como yo me siento a gusto. Y eso al final es ese corte VIP del que estamos hablando. Y como te digo, me he desplazado a sitios, he ido a hacer el corte sin un espejo, pero si lo hubiese tenido, lo utilizo. Claro. Porque es una herramienta al final. Sí, yo creo que eso al final dice que, bueno, la persona quizás no lo ha experimentado, ¿no? Y simplemente tiene que conocer ese amigo y ya luego decidir si puede ser su mejor amigo o no. Sí, pero o sea, Usarlo y como el probarlo. señor que dice, es que es para novatos. O sea, un comentario puntual que me dice es que el que usa espejo es un novato. O sea, parce, si tú todos los días De hecho, llegas yo a creo tu que el salón... novato no puede. No, Porque exactamente. está concentrado en otra cosa, no puede estar mirando al espejo y no va a saber tampoco. Y aún así, lleves 10, 20, 30, 50 años cortando el pelo, todos los días lo primero que haces es sentar a tu cliente frente a un espejo. Entonces, creo que se choca un poco su profesión contra la idea que tiene. Bueno, de hecho, cuando entras a una barbería, lo que más hay en todos lados son espejos. Es que lo necesitas. Yo creo que no he entrado a ninguna barbería donde no haya ni un espejo. Yo la única barbería que he visto que no es que no los tengan, pero los tienen cubiertos, es una barbería, no me acuerdo en qué parte fue que la vi, que como se destacan porque la experiencia es que tú llegues, te sientes y el espejo esté cubierto. Y hasta que terminan el corte, destapan el espejo y es cuando te ves. Entonces, es como una sorpresa, que no te vayas viendo. Exactamente. Bien. Yo en lo También, personal, lo que otra te forma digo, de verlo. yo lo utilizo como otro punto de vista y me ayuda a corregir errores o cositas que tal vez en el momento no lo veo. Perfecto. Eva. Bueno, entonces digamos que si tuvieras 5 mejores amigos y uno es el espejo, Sí. ¿cuáles serían los otros 4? Para mí, no sé si sería el orden, pero sí estaría la cuchilla, La cuchilla estarían las tijeras, la máquina y un peine. y un peine. Sí, hablando de barbería, ¿no? ¿Me estás hablando de barbería? Sí. Elemental. Exactamente. Elemental, la tijera elemental, la máquina elemental, un peine elemental y las tijeras, peine, máquina y cuchilla. Y la cuchilla es imprescindible, o sea, si tú vas a mirar en las cárceles cómo cortan el pelo, por ejemplo, A punta de cuchilla. da punta de cuchilla, solamente con cuchilla. En Colombia lo hacen con, le llamaron peluchín, es cuando cogen un peine, calientas la cuchilla, la pegas al peine, al calentarse se derrite el plástico, la pegas y empiezas con esa misma peineta a degradar. Entonces, incluso te puedo decir que la tijera no puede ser tan imprescindible. Porque también he visto personas, en algún caso a todos nos ha tocado de pronto, se eleva el pelo y en lugar de cortar con la máquina, en lugar de cortar con la tijera, cortas con la máquina. Entonces, ya ¿Tú que me eso dices no- tú 4, eso lo lo haces? invierto. Pelo Me ha tocado sobre- hacerlo. ¿Cómo le llaman? Máquina sobre peine, ¿no? Máquina sobre peine. Este caso sería máquina sobre dedos, pero sí, Sobre máquina dedos. sobre peine. Ajá. Que es una técnica muy adaptada a la peluquería americana. Ajá. Acá se utiliza más la tijera sobre peine. ¿Y alguna es mejor que la otra o es preferencia? Desde mi punto de vista, el resultado de tijera sobre peine es como más artístico. Justamente le estaba explicando hace unos días a un parcerito que para mí es como que cuando haces máquina sobre peine, es como si yo mando a hacer un jarrón que lo ha hecho una máquina. Cuando es tijera sobre peine, es como si le compro el jarrón a una señora que lleva toda la vida pintando jarrones. Esa es como la finalidad de cada resultado. Con la máquina cortas directamente, con la tijera vas más poquito a poco, preciso, cortando cabello a cabello. Esa es la finalidad que yo le encuentro. Bueno, y de esos amigos entonces, ¿cuál sería un poquito más que no... O sea, si tendrías que ir solo con 2, vamos a excluir de ahí la máquina, ¿con cuál irías? O sea, la máquina y alguien te dice, oye, mira, no tienes espacio, tu máquina y una cosa más. ¿Incluyendo la máquina? Sí, una cosa más aparte de la máquina. Que tú digas, mira, sin esto es que no puedo. Digo que no y no voy. Yo creo que un peine. Un peine. Un peine sería indispensable, porque al final el peine me va a ayudar a levantar el pelo para ver dónde puedo cortar con la máquina, me ayuda a crear longitudes diferentes, a sostener el cabello. Un peine sería como el compañero. O sea, no elegirías la tijera y la máquina sin el peine, ¿no? No, porque, exacto, la tijera ¿Qué sin haces, el peine, no? ¿qué hago?
Ujú. No, Entonces que la mejor amiga el mejor amigo de la tijera es el peine. exactamente. Muy bien. Y de la máquina no te diría que el peine porque te podría decir las guías, que son los recalces. Porque al igual si me das una máquina sin recalces, necesito un peine o algo para poder graduar. ¿Qué hace? Claro, Ajá. entonces ahí los recalces son importantes. Bueno, entonces tu kit elemental es máquina, obviamente, tijeras, Sí, peine, sí, cuchilla sí. y El espejo no es elemental, El pero me espejo. lo pusiste. el espejo. Sí, pero, que es una... o sea, no te digo que sin un espejo no puedo cortar. ¿Vale? Si no hay espejo, puedo cortar. Puedes No cortar. hay ningún problema. Sí. Bien. Pero si hay la Esos otros oportunidad, 4 serían esos otros 4 sí serían indispensables. Exactamente. que precisamente lo que dices, ¿no? Cuando vas a hacer un servicio privado, no siempre tienes espejo, pero sí tienes estas otras cosas. Siempre, siempre. Algunos casos me ha pasado que te llaman, oye, necesito que vengas en 1 hora y tienes que coger todo rápido, ir de afán, ir con prisa. Y se me ha quedado, por ejemplo, la barbera, que llego allá y digo, la barbera. ¿Y ahora yo qué hago? Nada, pues yo cuando aprendí a cortar, cogía la cuchilla con las manos, Ajá. entonces con la cuchilla con los dedos y tiro. ¿La barbera es la que es para la barba? No, la barbera es donde pones la cuchillita, donde depositas la cuchilla. Ajá. La hoja barbera, la navaja de barbero. Bien. ¿Sabes cuál es? Sí. El de esto metálico. Sí, sí, sí. Que el portador, ¿no? El portanavaja. Eso. Ese mismo. Ok. Que Bueno, de hecho, pero tú incluso- lo usas sin, ¿no? Dime. Tú lo usas sin. Me gusta, no, o sea, lo uso sin en las líneas curvas y lo utilizo con en las líneas rectas. Ok. Exacto. Yo creo que eso es muy artesanal. Lo he visto hacer. Sí. Y lo que tú dices, ¿no? Las personas que aprenden a hacer cortes sin mucha herramienta lo hacen así. Y yo creo que también son como unos artistas. Viene a ser como casi como un escultor. Exactamente, sí. Todo lo sí, que sí. sea más con las manos así. Es más es más, sí, más artístico, como lo que Y te digo dominas. de la tijera. O sea, con la tijera tú al final vas puliendo ese arbolito. Ya lo otro es que prendas la máquina y con la tijera vas más. Es Y más de las artesanal. máquinas, hoy en día hay un montón de máquinas. Sí. Seguramente muchas más de que cuando tú empezaste. Y si puedes ir con 3, 4 máquinas, mejor, vale. Pero si tuvieras que elegir una, no de marca, sino qué tipo de máquina tú elegirías y si preferirías tener una con cable o sin cable. Lo digo porque, claro, las otras se pueden quedar sin batería, como las cosas inalámbricas. Sí. Muchas harías? personas como que actualmente dicen que las máquinas con cable están mandadas a recoger, que esas máquinas ya no sirven, que porque pesan mucho, que porque pues si ya El están cable las te inalámbricas. limita o- Exactamente. Yo soy partidario de las máquinas con cable. A mí me gustan mucho. A día de hoy, como embajador de marcas, pues he tenido la oportunidad de tener a mi disposición diferentes máquinas inalámbricas, lo cual me ha llevado a no tener la necesidad de tener una máquina con cable. Pero respondiendo a tu pregunta, me llevaría una máquina con cable 100% y sería una Wall Legend o una Wall 5 estrellas, que son las máquinas Baja con la las fija, que... sabes sí, que sí, confianza yo sé, total. 100%, 100%, no me van a fallar. O sea, Cualquiera de las dos. Entonces, ¿tú crees que eso debería estar dentro del kit elemental de un barbero? Aunque tenga otras, ¿o no? No, ¿No? no. O sea, a día de hoy no es elemental, ¿vale? No es elemental porque lo que te digo, si tienes la versatilidad o si tienes los medios de tener diferentes máquinas, bacano, o sea, aprovechalo y ten toda la variedad y pruébalas porque vienen en tamaños diferentes, ergonomías diferentes, cuchillas diferentes. Tienen muchas características diferentes que te aportan algo diferente al corte. Pero si puedes tener una máquina con cable por ahí guardadita, en algún momento esa máquina te va a salvar de cualquier desafío que te ponga la barbería. Mm. Oye, ¿y esto de las máquinas ha pasado como con los coches, los automóviles, de que ya no son tan duraderos como antes? Yo diría que sí, hermano. ¿Sí? Yo diría que sí, ¿Ha porque bajado un poco la calidad? como que mientras más cosas les ponen, lo que hacen al final es... Son más desechables, ¿no? Exactamente. Y algo que me he dado cuenta ahora último, porque la verdad que no me había percatado, es que marcas reconocidas de barbería, pues te exponen una máquina de pronto con una tapa que se ve el motor o una cuchilla rosada. Te ponen características que son muy llamativas, Estéticas. pero luego te pones a mirar en los mercados chinos o en los mercados, en los mercados chinos y te das cuenta de que esa máquina la venden los chinos por 10 o 15 euros y ahí te la están metiendo en 120, 140 euros. Lo mismo. Igual, solamente pues que ahora tienen el nombre de una marca que es muy reconocida.
Y eso es incluso, bueno, no solamente yo, muchos barberos ya se están dando cuenta de que una simple máquina que parecía que era solamente de una marca muy famosa, al final le empiezan a sacar otras marcas que son como marcas pajarito y te das cuenta de que simplemente es marca. A comparación de antes que tú cogías una Wall 5 estrellas y no había ninguna otra marca que tuviera la misma forma, la misma potencia y la misma cuchilla de una Wall 5 estrellas. Entonces, a día de hoy sí te puedo decir que el mercado, pues para mí es que haya tenido una gran evolución. De pronto hablas con una persona que se dedique a la venta de máquinas y te va a decir, no, pues mira, esta cuchilla, esa cuchilla, pero yo como barbero que me dedico a cortar el pelo, a mí las máquinas antiguas y las de cable y todo me vendrían mucho fiables, mejor, ¿no? Sí, sí. Yo, por ejemplo, con una máquina de esas, al tener la revolución constante, me servían como máquina y como patillera. Hoy en día no, hoy en día es todo lo contrario, como la cuchilla de cerámica. La cuchilla de cerámica salió y todo el mundo, yo quiero cuchilla de cerámica porque no se calienta, porque es blanca, porque viene de color, es increíble. Yo la probé y para mí no sirve absolutamente para nada. Corta menos y pierde fuerza mi máquina. A mí no me gusta eso. Entonces, no veo evolución en esa cuchilla, pero pues el que le gusta porque es más bonita y demás, chévere. ¿Tú crees que si pudieras pedirle a un fabricante o si tú tuvieras acceso, sí, qué herramientas crees que le falta a los barberos y que no la han desarrollado, que se puede mejorar y está muy obsoleta? Como que no la han actualizado. Yo creo que algo en lo que estamos demasiado quedados y que es algo imprescindible es un secador inalámbrico. Yo creo que a día de hoy, por ejemplo, un secador inalámbrico no existe, no hay secador inalámbrico. Y si existe, yo no lo he visto. Y lo he preguntado y a las personas que me venden a mí las herramientas lo he preguntado y no he visto un secador inalámbrico. Y si llegase a ver ahorita mismo, será un secador que bote por ahí 3 corrientes de aire. O sea, con toda la potencia que tenemos actualmente, con toda esa tecnología que hay para secar el cabello, me parece terrible que a día de hoy no exista un secador inalámbrico como herramienta para los peluqueros. Eso sí es algo que nos limita mucho, porque el secador es algo que tú tienes que utilizar por arriba, por abajo, por un lado, por el otro, para los pelos, para peinar, para todo. Y mientras lo tengas así libre por supuesto. Entonces, para hacer un peinado es indispensable. Yo creo que esa es una herramienta que ya debería estar en el mercado. Y hay sopladores y aspiradores inalámbricos, por ejemplo, que soplan aire y aspiran y son inalámbricos. Exactamente. Entonces, ¿por qué no hay casi lo mismo, le falta algunas cuestiones. Le falta la boquilla. Y quizás el calor, ¿no? Como exactamente. Que pero que eso... Que bueno, que bote calor y que bote frío porque eso es indispensable. También. Porque de pronto los secadores, lo que estamos hablando de soplar o aspirar, tendrá una temperatura o ni temperatura tendrá. Esto sí es indispensable que tenga aire caliente y aire frío. Y aire frío. Totalmente. Entonces, eso yo creo que hace mucha falta. Mucho. Bueno, seguramente que pronto. Esperemos que sí. Ya llevamos, yo creo que muchos años esperando eso. Bien. Entonces, en vez de estar haciendo más de lo mismo y 1000 versiones de máquinas, hacer esto que falta, ¿no? Es que sí, o sea, mira el mercado de las máquinas, o sea, es copia tras copia tras copia. Otro color, o sea, si una marca saca una máquina redonda, la siguiente saca una máquina redonda y la siguiente una máquina redonda y la siguiente una máquina redonda. O sea, yo veo como una competencia ahí sin sentido alguno. Deberían como enfocarse más en las necesidades que tenemos los barberos, los peluqueros. O sea, barberos que están empezando hace mucho tiempo, ya hace años salió una pequeña máquina que lo que tenía era una pequeña cuchillita que te servía para dibujar. Qué bueno que eso lo actualizaran a día de hoy, que pudiera realizar un diseño, un freestyle, un dibujo con una máquina que parezca una máquina de tatuar, pero que realmente corte sin lastimar al cliente. Eso estaría increíble. Pero todos son una copia de lo mismo y lo mismo y lo mismo. Yo por eso es que te digo como que en las máquinas tampoco es que vea una evolución así gigante. Y ahorita, por ejemplo, hay como una cuchilla que dicen es que tiene una cuchilla, una tecnología increíble, que va fenomenal, que no corta, que marca increíble. Yo desde el año 2016 tenía una Wall de Tyler que marcaba increíble, no lastimaba la piel y con eso todo el mundo hace diseños, hace marcos y hace de todo. Entonces como que a día de hoy no me vengan a decir esta máquina no corta al cliente, esta máquina, porque si tú utilizas bien la máquina no tiene por qué cortar al cliente y tiene que cortar el pelo perfecto. Entonces, no sé, es lo que yo veo en las máquinas, en las maquinarias. Hay algo, por ejemplo, que sí me ha parecido como curioso, y es que hay recalces de 0,5, 1, 1,5, 2. Pues hubo alguien por ahí que está por las redes vendiendo una guía que tú vas moviendo la guía y una sola guía te da
0,5, 1, 1,5, 2, 3. Eso es como las máquinas para la barba, ¿no? Hay Exactamente. algunas que tienen una sola Sí. regulable. Lo que pasa es que las máquinas de la barba, al ser caseras, no te llegan a dar ese rasurado que tú estás buscando, No. sino partes como a partir de un 1,5. En este caso, esta persona ha hecho un recalce que no tienes que estar pensando en dónde está el 1, el 1,5, el 2 o el 3, sino simplemente vas moviendo una palanquita que tiene esa guía. Me pareció curioso, muy ingenioso y creo que puede ser muy útil para la barbería. Porque, oye, a ver, una pregunta. Yo creo que a todos los barberos les pasa de que pierden, ¿no? Alguna. Ay, justo necesito tal y no la tengo. Sí. O sea, como que Es normal. yo creo, no sé, alguno dirá que no, que soy un mentiroso, no sé, pero yo creo que todos los barberos en un día ajetreado empiezas con el puesto súper bonito, súper organizado, pero después de haber atendido 15, 20 personas, no sabes dónde está tu guía número 1 y de pronto está ahí debajito, pero ya de lo cansado que estás. Está saturado, todo, ¿no? Ya. Exactamente, ya de pronto no la ves. Y en este caso no tienes por qué preocuparte por dónde O sea, están todas las guías. ¿Tú crees que sí sería novedoso hacer eso y perfeccionar esto de tenerlo todo en uno, no? Sí, En o sea, cuanto yo a lo las vi, me guías. pareció interesante y dije, me llama la atención, o sea, me parece muy útil. Casi como lo que hace la máquina que sube el nivel, ¿no? Exactamente. En uno solo. Exacto, lo mismo, pero... Solo que más la guía. Exactamente. O sea, como que puedes llegar hasta un número 3 sin necesidad de cambiar 5 guías diferentes. Bueno, yo creo que hay un mensaje importante aquí para los fabricantes de máquinas, ¿no? Sí, No hace falta los colores, no hace falta transparencia, que si el motor, que si no sé qué. no, Hace falta dos cosas, ¿no? Sí. Una sería esto de las guías. sí. ¿Y qué más hablamos? El secador inalámbrico. El secador inalámbrico. Sí, Que seguramente ellos tienen la tecnología para hacerlo también. exactamente. Y te lo digo yo que como que en mis cosas soy como muy básico, ¿no? En lo que es mi herramienta y demás. Me gusta tener las máquinas bien, que corten bien y que vayan bien. No soy mucho de lo que te estaba diciendo, de que sean de muchos colores, de muchas cosas muy llamativas. Soy un poco más neutro, entonces por eso como que creo que estas cositas le vienen bien a la barbería. No tanto embellecer las cosas, sino pues que realmente Utilidad, nos ayuden, exacto. que es algo que a ti te gusta, ¿no? Sí, Lo que tú dices, ver un video que, más allá de la calidad estética, que me enseñe algo, ¿no? Que me aporte. buah, es que ese tema es algo que me tiene súper ¿no? chocado. Que yo aprenda, es muy bueno, quiero ver chocante. cómo hiciste este corte. Exacto. No el corte hecho con una tremenda calidad y resolución. Pero es que también entiendo a los barberos que ya están cansados de hacerlo. O sea, porque es lo que te digo, un barbero coge, se trabaja bien un video, enseña unos tips, enseña algo que a ti te puede venir bien y dice, buah, paso. Pero ves a otro que de pronto está en un callejón con 10 así maleantes, malos, todos vestidos de ropa carísima, con máquinas de colores, todo, y hay un postureo que al final a tu carrera como barbero no le aporta nada, pero ese video es el que va a ser más mediático en redes sociales que la Que el persona otro. que te aporta algo. Entonces yo he hablado con barberos que me dicen, parce, es que me mamé de estar subiendo cosas, trabajarme las cosas para que la gente de pronto aprenda si al final no tiene una repercusión. Yo mejor hago un seminario, lo cobro y listo, sale para pintura. Entonces, pues, al final es eso, weón. Nos dejamos llevar más por lo de afuera. Es como que la gente, el público es quien dice estas cosas, ¿no? Como no valoran ese contenido, al final, bueno, hay que hacer otra cosa. Sí, totalmente. Pero pues está el que se queda haciendo sus videos bien y el que no. Porque al final eso de las redes sociales es otro trabajo. O sea, eso es muy trabajoso. Consume hermano. mucho tiempo. Bueno, ¿a quién más se lo puedo decir que a ti? Que te dedicas a todo Consume esto, mucho parce. tiempo. Y aún así, no se da abasto. Te falta tiempo. O sea, yo por ejemplo, en tu caso, veo cómo te trabajas lo tuyo, que pones 1, 2, 3, 4, 5 cámaras, micrófonos, buscas el espacio, te enfocas, es perfecto, es genial. Y veo la repercusión que tienes en redes y digo, pero ¿por qué no tiene más repercusión? Si vea Debería. la calidad, vea el audio, vea lo bacano que está. Y ves a un pendejo en la calle haciendo preguntas con una cámara, preguntas sin Tontas, sentido y viral. Entonces digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se valora más eso, ¿no? O es como los videos de los gatos, que son famosos y tienen... Ah, de los gatos esos que botan sí, peloticas o y hacen pam, tontería, pam. sí. Millones de reproducciones. Exactamente. O sea, pero así es todo, ¿no? Pero bueno, al final Actualmente. yo creo que cada uno busca, tú o yo, o bueno, hay mucha gente que yo creo que busca contenido donde aprendan y quieran superarse. Y pues bueno, seremos quizás menos. Yo creo que hay que Exactamente. hacer contenido para la gente que va a valorar estas cosas. Pero yo te pregunto a ti, ¿tú qué piensas de lo que yo te acabo de decir? De que tú te trabajes un video así brutal, de que hagas todo lo que haces, de venir desde lejísimos
hacer esto, a trabajar con esto, a apoyarnos en la barbería y ver que tus videos no tienen la repercusión que realmente deberían tener. ¿Qué piensas tú cuando ves eso? Pues yo pienso que hay muchos momentos en los que desmotiva un poco. Y yo creo que eso le tiene que pasar a todo el mundo, como tú dices, a los barberos. Decir, bueno, hice esto, invertí tiempo, dinero, lo hago porque me gusta. Sí. Y es verdad que todos esperamos algo y tú dices, bueno, por lo menos que se agradezca. Exacto. ¿No? Que, como que da una satisfacción. Exactamente. Y si no, pues tú dices, uy, ¿será que debo hacerlo? Y luego haces a lo mejor otra cosa más tonta, simple, y esa sí tiene ¡Buah! éxito. Y así es, entonces, no sé, parce, o sea, yo creo que deberíamos darnos más un apoyo en ese aspecto, en las cosas que realmente nos sirvan y nos aporten algo para nosotros. Y ya, bueno, no. Yo creo que eso es más jugar a largo plazo, ¿no? Y bueno, está bien. Que tampoco está mal de vez en cuando hacer alguna cosa loca, alguna tontería o de las cosas que le gusta a la gente. Sin perder la esencia. Sí, yo al final como le digo a mis alumnos, o sea, ustedes tienen esos dos caminos. O sea, yo desde mi punto de vista que no me gusta eso y lo critico y digo que no me gusta y punto. Pero eso no significa que el que lo haga esté mal hecho. O sea, de pronto, yo aunque lo juzgue, soy consciente de que eso es algo que si quieres darte a conocer, te va a servir. En mi Instagram puedo decir que tengo una prueba de que es así. De que tú ves algún video en el que estoy diciendo, vamos a pasar el 0, vamos a pasar el 0,5, vamos a pasar el 1, y tiene 1000 me gustas. Pero luego ves uno en el que parece que un tipo le trasquiló la barba, no es así realmente, sí, le saco el corte y tiene como 380,000 me gusta. Entonces te das cuenta que dices... Tú mismo dices, ¿y esto? En ese video tardé 1 minuto. Y en el otro sí llegué, grabé, horas. Llegué a mi casa, edité pensando en que a todos les guste y no lo tiene. Entonces donde dices, pues me pongo a hacer tonterías y es lo que sirve. Entonces pues no sé, weón, es así. Yo así intento siempre hacer mi aporte desde mi punto de valor. Vista. Sí, desde mi punto de vista. El que le quiera tomar bien y el que no, pues no pasa nada. Yo al igual... Lo que hago es cortar el pelo, yo mi vida me la gano cortando el pelo, haciendo mi trabajo, disfrutando lo que hago. Cuando puedo hacer algún aporte o algún comentario sobre lo que yo crea que está bien o no, desde mi punto de vista lo hago. Y ya, pero a mí mi trabajo es esto, mi casa es esto, me preocupo por mi trabajo, mi familia, mi equipo de trabajo, los que están conmigo. Y eso es lo más importante para mí. Ya dejé de prestarle tanta atención a que tenga me gustas, que tenga comentarios. Ya llegó un punto en que dije, fluya, ¿no? Lo que venga. Ya, si pega, pega. Si no pega, pues da igual. Bueno, un poco en línea de lo que estamos hablando. O sea, con el tema de la frustración. Sí. Porque tú has comentado antes de que hay barberos que se pueden quizás frustrar, ¿no? Al empezar. O he escuchado también muchas veces decir que se frustran porque no consiguen un corte de una manera. Sí. No sabiendo que aquel que lo está mostrando tiene ciertos trucos que no ha dicho. Sí. ¿No? Sí. Entonces, ¿tú qué dices como formador? Sí. Dices, no, tú síguelo haciendo. Que hay cosas que tú quizás no sabes y no te frustres por eso. O no te frustres porque subes tus primeros cortes y no tiene mucha repercusión en redes. Bueno, entonces, en línea de eso, sí, quería preguntarte, ¿cuánto tiempo crees tú que después de pasar la parte teórica, un barbero, aspirante a barbero o barbero nuevo, necesita de práctica para considerarse un barbero? Mientras más años, mejor. Pero, ¿cuánto tiempo? Es decir, tú dices, en 2 años o en 3 años practicando y habiendo cortado, tú me puedes decir un número X de cabezas, puedes decirte, oye, mira, eres un barbero. De experiencia, o que ellos deberían tener la tranquilidad de decir, oye, mire, no te preocupes que no tengas éxito, porque hasta que no pase, sé que no es tan así, tan literal, sí, pero que es que tú necesitas, mira, en inglés se dice, en Estados Unidos se dice mucho, de que tú, para tener un nivel de experiencia, necesitas 10,000 horas de hacer una cosa. Sí. ¿Vale? Que son 5 años, ¿no? Más o menos, creo que son 5, 3, 4, una cosa así. Sí. ¿En la barbería se aplicaría? ¿O quizás un poco menos? Pues... sabiendo que no es literal. Sí, no, yo creo que no hay un tiempo. Yo creo que una persona, o un peluquero, un barbero, se tiene que considerar como barbero en el momento en el que no tengas miedo de quién va a entrar por esa puerta. Yo creo que en ese punto ya te puedes considerar un barbero. Porque conozco personas que de pronto, que venga el que sea, pero un cabello afro no. Que venga el que sea, pero un niño o no. Que venga el que sea, pero un cabello largo o no. Ahí todavía te falta camino. Sea, pero una mujer no. No.
y es cabello y es un corte de pelo. Yo creo que en el momento en el que tú estás relajado en tu silla esperando a que llegue el que sea por esa puerta y le vayas a realizar un buen trabajo, que estés seguro de que cualquier corte que te pidan lo puedes realizar, en ese momento puedes considerarte realmente un barbero. Hasta entonces te falta un poco de camino. O 10. Exactamente. Depende de tu disciplina y de lo que tú te esfuerces por llegar a ese punto. Exactamente. Yo creo que has dado en el clavo, ¿eh? Yo creo que esa es la clave. Porque puede haber una persona que lleve 10, 15 o 20 años y a lo mejor aún tenga ciertos miedos como los que acabas de mencionar. Y los hay. Por eso lo dirás, claro, ¿no? Y los hay. El que sea menos menos el otro, menos tal. Y es verdad, yo te he visto, doy fe de eso porque te he visto. He visto a una señora acercarse y tú no has salido a decir, oye, no, señora, no. No, señora, sí, mire, este es nuestro horario, los precios son estos, nuestro estilo es este. Y listo. Bienvenida, si quiere venir. Siga. O niños. Siga. Bien pueda. Bien. Ahí creo que ya. Bien. Eres barbero. Y eres alguien joven. O sea que el tema ahí, edad, ¿no? Y tiempo es más quizás la dedicación, la pasión y bueno. Sí, o sea, sí, exactamente. Y o cada sea, uno el puede tiempo comprender es diferente. Más tarde o más temprano las cosas y bueno. Sí, pero lo importante es que no tengas miedo a quien entre por esa puerta. Ahí, para mí, ya eres un barbero y tienes todo mi respeto como peluquero, como estilista. En el momento en que digas lo que venga. El que venga. Lo corto. Bien. El que venga con seguridad, ¿no? Tampoco ahí el que venga y claro, y luego haces un mal trabajo. Claro, antes, claro. O sea, que sí, que obviamente, que saques un trabajo, pero bien. Ajá. Claro, no me vengas aquí de chulo de que yo soy bueno y me saques 3 o 4 trasquilados, porque ahí sí estamos jodidísimos. Claro. No. Que haga las cosas bien, o sea, que cada cliente que atienda salga contento de su silla. Exactamente. Excelente. Eso es para mí ser un barbero. Muy bien. A ver, número. Espera. No ha terminado. Hay una segunda parte. Y la segunda parte está aún mucho más interesante. No dejes de verla y suscríbete para más contenido como este.